Miguel Ángel muere a la edad de 80 años, en el 1564. O sea, en aquella época la edad media era 40 años más o menos. Por lo tanto, vivió mucho y hizo mucho. Y este es el juicio final más famoso que se ha hecho. Y no es un juicio final tradicional. Prácticamente, cuando voy a hablar de este juicio final, estoy hablando de lo que piensa Miguel Ángel de ese tiempo. Y Miguel Ángel era un hombre muy optimista y decía que vamos a encontrar un juez particularmente severo e inflexible y que muy poca gente se va a salvar. Este es el mensaje que tiene Miguel Ángel. Y se nota que nadie se va a salvar con este color aquí azul que anuncia como una tragedia, Luis. Aquí hay 400 figuras pintadas, 400. Solo pensar el esfuerzo físico es algo ya extraordinario, sobre todo porque Miguel Ángel trabajaba solo, desconfiado, ¿verdad? Pensaba que todo el mundo era espión, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay ninguna cara alegre aquí, chico, Luis. 400 figuras bastante preocupadas todas. Para Miguel Ángel no hay nada que reírse en este mundo. Mire, la figura más importante es esta, el juez. La figura que da el ritmo a toda esta composición aquí, ¿no? Un juez que ni mira a la gente que va a juzgar y con este brazo levantado parece que está amenazando a alguien, más que juzgando a alguien. Esto es lo que Miguel Ángel piensa que nosotros vamos a encontrar. Abajo, aquí, estos son los ángeles que anuncian con la trompeta el juicio final. Aquí, a la izquierda, estos son los resucitados. Imagínense que esta gente ha oído la trompeta del juicio, se ha despertado, esta gente ha subido y ha parado aquí. Si el juicio termina positivamente, los electos se quedan aquí arriba, ¿no? Esos son los santos, mártires, pero tampoco en el paraíso no hay ninguno que sonríe. Y estos son santos, mártires, pico. Y mire, por ejemplo, San Pedro. Para Miguel Ángel también los santos tienen que preocuparse. Imagínate ustedes, ¿no? Será el figura chiquita para él. Entonces, esto es, por ejemplo, Pedro. Visto que el juez no le hace ni caso, Pedro ha sacado las llaves del paraíso, lo que esto lo está enseñando el juez, le está recordando quién es, que ha muerto por la fe, y seguramente Pedro esperaba un trato distinto, ¿no? Pero para Miguel Ángel, todo igual. Mire, por ejemplo, un santo famoso español, Lorenzo, que pica en verano, ¿no? Lorenzo fue asado en Roma por una parrilla el 10 de agosto, ¿no? Y tiene símbolo de su martirio la parrilla. ¿Visto con qué cara mira Lorenzo, no? No son caras relajadas. Y este es San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles. Bartolomé muere quitándole la piel vivo, desollado. Mire, visto que el juez tampoco le hace caso, Bartolomé ha sacado el cuchillo que tiene en la mano derecha, porque fue desollado, y le está recordando de que ha muerto. Mientras que la otra mano tiene el símbolo de su martirio, la piel. Y en la piel se ve una cara, esta, que pero no es de él, como tendría, es el autorretrato de Miguel Ángel. Una alegría inmensa, ¿no? Miguel Ángel en su vida firmó una sola obra, La Piedad, que veremos después. Miguel Ángel se colocaba encima de cualquier cosa que se mueva en este mundo, tipo, no necesitaba firmar las obras, ¿no? Pero esta vez la dejaba su cara por tan alegre. Entonces, estos son los afortunados, ¿no? Vamos a ver dónde termina la gente del infierno. O sea, lo digo claramente, ¿dónde termina el infierno? Este es el infierno, ¿ves? O sea, prácticamente todos han oído la trompeta, todos han despertado, han subido y parado. Si la cosa termina bien, termina aquí. Si no, sigue precipitando aquí abajo del infierno. Esto dice Miguel Ángel en nuestro sitio. Y este es un episodio muy famoso, un demonio que se llama Caronte. Su oficio es acompañar a los condenados del infierno con su barco, y como podéis notar lo hace con mucho cariño, a palos. Esta es la alegría inmensa que tiene Miguel Ángel en el cuerpo. No solo vas a terminar en el infierno, pero antes una ración de palos en el coco. Así un poco se calienta un poco, ¿no? Es así, temperatura ambiente. Miguel Ángel tiene voces, tiene humor, tragicómico, pero... La figura más particular, la extrema derecha, está representada aquí. Minos, maestro del infierno, que pero tiene la cara de un cardenal. ¿De un cardenal? Cardenal. Entonces, dos palabras sobre el carácter de Miguel Ángel. Miguel Ángel es uno
que apareció en este mundo solo para la gente. Trabajaba 20 horas al día antes, el resto no le interesaba nada este mundo, ¿no? Él era consciente de su grande valor, disfrutó muy poco del dinero que tenía porque era el artista que trabajaba más, pintor, escultor, arquitecto, que una familia un poco complicada, que le chupaba todo el dinero, etcétera, etcétera. Era un poco tacañeto también Miguel Ángel. En Roma se dice cuando uno es tacaño que tiene el brazo corto. No entra en el y era como el Papa su grande enemigo, Julio II. Famosa la relación entre este Papa y Miguel Ángel, porque se ha visto en las películas. El Papa era tacaño como él, agresivo como él, mala hostia como él. Claro, se quería y se odiaba por la misma razón. ¿Quién copió quién? ¿Cómo? ¿Quién copió quién? Los dos se odiaron con mucho cariño. Entonces, estoy hablando del carácter de Miguel Ángel para hablar de esta figura, ¿no? Minos, maestro Luciano, decía la cara de un cardenal. El cardenal, poco prudente, se había permitido de criticar a Miguel Ángel. Miguel Ángel la critica nada, ni el Papa puede criticarlo, no. Este cardenal poco prudente se había permitido de decir al Papa que esta obra era una obra fea y con 400 figuras desnudas. En la época de la queja, efectivamente, toda esta gente desnuda, en cuero. Solo un mes antes que Miguel Ángel muriese, el Papa llamó a otro pintor que pasó a la historia con el nombre de Il Braghettone para tapar el sexo de toda esta figura aquí. Por lo tanto, antes de la queja todo era igual, solo que el sexo era libre. Y esto lo han tapado, ¿ves? Con esta braga. Cuando Miguel Ángel sabe que este cardenal se había permitido de criticarlo, Miguel Ángel no le gustaba ni el Papa lo criticase, repito, enfurecido, no esperando el día siguiente. De noche viene a la Capilla Sistina y transforma a este pobre cardenal de maestro del ceremonio de la capilla en maestro del infierno. Así. Con las orejas de burro, para decirle que era un ignorante, Miguel Ángel era una persona muy culta, y la serpiente, mira qué mala hostia que tiene este Miguel Ángel, ¿no? La serpiente, que está dando vueltas alrededor del cuerpo, la serpiente, le está comiendo esta cosita que tiene entre las piernas. El pinganillo. Ay, es verdad. Un cardenal no es una cosa. Un cardenal espíritu de la iglesia, puede ser el Papa, pero Miguel Ángel se podía permitir y lo ha castigado para toda la vida. Porque este señor ha pasado a la historia como un grande ignorante, o sea, un ilustre desconocido, maestro del ceremonio de la Capilla Sistina, que es famoso solo porque Miguel Ángel le ha castigado. El cardenal se reconoció por ver su cara, ¿no? Y le dice al Papa, el Papa está mucho más interesado en Miguel Ángel que en él, porque también el Papa pasaba la historia con Miguel Ángel, una obra tan famosa, una obra famosísima, la obra más importante del arte es esta, ¿no? Y le dice el Papa al cardenal, mira cariño, yo tengo un enchufe aquí, lo tengo arriba en el paraíso donde tú no estás, abajo en el infierno no conozco a nadie y tendrás que quedarte aquí. Y el pobre se quedó. Hace 400 años que está aquí, se quedará siempre aquí y está muerto sobre esa persona. ¿De acuerdo, chicos? Esta es la explicación de la Capilla Sistina.